Bueno, estamos ya en el cierre del Congreso, de este cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro en el Festival de Manizales, junto con Confama, con el Festival de San Ignacio, con el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y con la Universidad de Caldas, entre otras instituciones que intervienen en la organización o que colaboran en la organización. Y el mejor cierre realmente es tenerlo a Jorge Eines para hablar específicamente del libro que acaba de sacar junto con Emeterio Diez Puertas, que se llama Jorge Eines, una selva de palabras. Aquí lo tengo. Me gustaría presentar a Jorge Eines muy rápidamente, es decir, que bueno, es maestro de actores, director de teatro, teórico de técnica interpretativa, miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España, bueno, creador de su propia escuela de interpretación, que nació en Argentina, pero vive en España hace ya muchos años, que ganó en Madrid la cátedra de interpretación de la RESAD, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde dirigió el departamento de interpretación durante 6 años, que ha dirigido una gran cantidad de espectáculos en Argentina, en España, en Colombia, Estados Unidos, en Israel, y algo que nos interesa muy especialmente es uno de los referentes en creación e investigación en Iberoamérica. Tiene 8 libros de filosofía de la praxis escénica publicados, teoría del juego dramático, formación del actor, alegato a favor del actor, el actor pide, hacer actuar, repetir para no repetir, las 25 ventanas y la astucia del cuerpo. Digamos, vamos a hablar de todo esto, pero el eje sería en principio una selva de palabras. Jorge Eines, ¿cómo estás? Bien, Jorge Dubati, bien, estoy bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Estás haciendo en Buenos Aires en este momento un espectáculo, ¿no es cierto?, en el espacio Leónidas Barletta. Yo soy Don Quijote de la Mancha, pero empecemos hablando, si te parece, de una selva de palabras. Contanos un poquito cómo nació este libro y qué es este libro. Es un nacimiento eh, extraño porque yo nunca hubiera escrito un libro sobre mi vida, no era el plan que yo tenía. Y de pronto un día me encuentro en un aeropuerto, volviendo ambos de Colombia sin saber que estábamos juntos, con Emeterio Díaz Puertas, que había sido alumno mío hace 20 años, en una asignatura que yo daba en la RESAT que se llamaba Teoría de la Técnica Interpretativa, que era para alumnos de dirección y de dramaturgia. Él estudiaba dramaturgia, ahí me conoció, y al salir él me llama en el avión y me hace la propuesta ahí mismo. Me dice, me gustaría escribir un libro sobre tu vida. Así le digo, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, yo te voy a mandar una propuesta y si tú estás de acuerdo, nos ponemos, grabamos semanalmente algunas preguntas que yo te haré y de ahí saldrá el libro. Y así fue. Él me mandó una propuesta donde se veía que había entendido algo de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Esto fue hasta la pandemia. El libro llega hasta la pandemia y el planteo que él me hizo nos llevó a 2 años de 2 horas por semana, una vez a la semana. Primero presenciales y luego lo hicimos durante la pandemia con Zoom. Y de ahí salió el libro, ¿no? Que no es lo que yo conté, es lo que él descubrió, tomó, creyó conveniente transmitir de lo que yo conté. Con lo cual el libro está lleno de ausencias, de cosas que yo dije, pero que él consideró que no debían estar, y muchas otras que son las que él tomó, y que hacen que el libro tenga un autor, que es él, aunque tenga que ver con mi vida y parece que fuera contado en primera persona. Vos sabés que el libro está estructurado en 4 capítulos. Mm, El primero sería algo así como la historia de tus comienzos, ¿no? El sí, capítulo se llama la sopa primigenia. El segundo sí, capítulo está centrado en tu dimensión como docente, se llama el pedagogo. El tercer capítulo, tu trabajo como director. Y finalmente, tu trabajo como teórico. Es una suerte de revisión, el capítulo 4 de cada uno de tus libros de así creación e es. investigación y finalmente de algunas ideas fundamentales. Ahora, me gustaría
Jorge, si nos podés contar un poquitito, porque en una entrevista que te hice para un libro que sale en Perú, vos decías que te ha producido un cambio en lo teatral, ¿no? En la cultura de lo teatral, y es esta relación entre el pensar y el hacer, ¿no? De ahí la importancia que tienen, por ejemplo, los libros en la cultura teatral, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué pensás de esa relación entre el hacer y el pensar, y fundamentalmente sobre la importancia del libro, digamos, en la cultura teatral? Mira, Jorge, yo voy a decir algunas cosas que vengo diciendo en muchos libros de la biblioteca que Elisa denomina Heines, y en este libro, digamos, están como digamos, integradas, ¿no? En un todo, que va de la vida a la técnica y de la técnica a la vida, con lo cual las relaciones ético-técnicas son indisolubles, ¿no? Son indisolubles. Yo creo que el mundo está evolucionando en una dirección por el cual el teatro se plantea qué hacer en el universo del arte del actor en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, yo pongo reflexiones sobre cosas que van pasando. No es que alguien de una manera unilateral en cada lugar de nuestra América Latina, por ejemplo, se esté planteando esta pregunta. La está haciendo esta pregunta, porque el teatro está pasando de la acción al pensamiento. Antes no se concebía un teatro que no fuera primero pienso y luego lo hago. El teatro tenía que ver con entender primero y hacer después, y la evolución que se está dando es que en desarrollos cognitivos en distintos lugares de la América Latina se está haciendo un pasaje. Claro, esto va a tardar años en desarrollarse, pero hay una importante evolución desde primero lo hago y luego lo entiendo, tratando de salirnos de una vez por todas de para poder hacerlo tengo que entenderlo. Es decir, estamos pasando de una hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la existencia. No quisiera ponerme demasiado filosófico, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? La hermenéutica de los textos se ha ido agotando desde la Biblia en adelante y estamos pasando una nueva hermenéutica que nos está salvando de los excesos racionales. Entonces yo creo que en este universo están pasando algunas cosas por las cuales el teatro está cambiando. Buena parte de ese cambio lo tiene el Teatro de Buenos Aires, porque siempre ese teatro se las ha visto y se las tratado de componer de una manera muy esforzada, muy rica, pero muy creadora, con mucha maña para lograr subsistir, y ha conseguido que se expanda por el mundo muchas de las propuestas que han salido de Buenos Aires. El teatro ya no se expande como literatura dramática, se expande como modos de producción, como formas de encarar el problema de lo que es el trabajo del actor desde un lugar como el que hace un instante te planteaba. Exactamente. Y Jorge, yo vengo leyendo tus libros con mucha atención. Por supuesto, ha habido cambios dentro de tu pensamiento, pero en los últimos libros, muy especialmente, Sí. insistís mucho en la importancia del ensayo e insistís mucho en la relación entre ética y técnica, ¿no? Me encantaría que hables un poquito sobre esta cuestión de la que también hablas, por supuesto, en Una selva de palabras. Sí, Jorge, mira, no puedo entender, asimilar, escribir sobre una técnica que no sea capaz al mismo tiempo que se ejerce de crear una moral que la sostenga, ¿no? Que es el equilibrio entre lo técnico y lo ético me parece indisoluble a la condición, a la condición misma de este arte, ¿no? Lo inmanente en sí, ¿no? El arte necesita esto para existir, yo lo creo. Otra historia es la vieja inevitable dependencia con el mercado, ¿no? Que exige, ¿no? Un rendimiento, ¿no? Una característica del mercado es que se es profesional si se gana dinero, ¿no? El capitalismo tiene como motor el crecimiento. Si no creces rápido, eres un fracasado. Y crecer rápido quiere decir que ganes mucho dinero para crecer rápido. Pues yo no pienso eso. Yo pienso que el crecimiento no se tiene por qué dar rápido, pero se tiene que dar en el marco de un ensayo. Se tiene que dar progresivamente en la comprensión de qué, Jorge, de nuevos procesos
que enriquezcan el desarrollo de que en cada ensayo, que cada ensayo existe, para llegar a nuevas formas. La historia del teatro evoluciona, como antes planteábamos, hacia un lugar donde van cambiando los procesos creadores en el marco de los ensayos. No cambian en el día del estreno, cambian el proceso que se da en los ensayos, por lo cual la técnica es ensayar. La manera en que se aborda el ensayo, esa es la técnica. Y en realidad el ensayo no tiene que ver ni con lo arbitrario, que son las ideas de un director que dice esto no es así, porque a mí se me ocurre, ni siquiera lo metafórico, que es leo mucho, entiendo, analizo y luego lo hago. Yo entiendo que el ensayo nos manda a un lugar completamente metonímico. Partes de un todo aparecen, las voy tomando. Y eso que voy tomando en cada ensayo, que opera sobre la realidad del ensayo, me hace pensar que lo decisivo es cómo se entiende el ensayo como acto creador. En el ensayo tiene que ocurrir algo que no estaba antes de que el actor llegue a ese lugar, porque si no copia la vida, o copia lo que hicieron otros, o en última instancia lo único que le preocupa es saber el texto, y hace como en España, que todavía siguen diciendo que a texto sabido no hay mal actor. Pasan esas cosas. Entonces, en el marco del ensayo se juega el partido. Yo entiendo que ahí es donde damos la batalla para que ese partido se juegue sobre bases técnicas concretas. Y en ese sentido, me gustaría conectar con el título y el gran principio de otro de tus libros, que se llama La astucia del cuerpo, ¿no? Sí. Me gustaría decir que si el teatro es cuerpo, ¿qué sería, según digamos, tu reflexión, esta astucia del cuerpo? La astucia del cuerpo tiene que ver con que dejarle el lugar que el cuerpo pide, que el cuerpo pide. Recuerdo que mi cuarto libro fue El actor pide. Yo empecé a darme cuenta que el actor pedía cosas que no se daba cuenta que pedía. Porque el cuerpo piensa y uno está acostumbrado a pensar con la cabeza, no con el cuerpo. ¿Sabe lo que pide el cuerpo, Jorge? El cuerpo pide como un caballo que para sentirse caballo necesita una pradera. Tú mete a un caballo en un baño a ver cuánto tiempo te dura. Se muere en una semana de golpearse la cabeza contra las paredes. Dale una pradera, vas a ver si va a ser caballo o no. Pues al actor hay que darles praderas, porque el cuerpo del actor pide una pradera. Pide libertad para crear, pide libertad para darse esa posibilidad de dejar que el cuerpo hable. Hay una astucia del cuerpo que uno no la aprende hasta que no la descubre. Esa astucia no es algo, no tiene que ver con la astucia de la razón, que sería el concepto hegeliano, ¿no? No, tiene que ver con una astucia de algo que se reconoce allí donde se está produciendo algo. Y ese momento de que el cuerpo produzca un algo lo va conduciendo a descubrir acciones que le permiten construir personajes. La técnica en ese momento detiene el tiempo de las urgencias de los resultados, porque te hace responsable de lo que haces, te permite ocupar un lugar en el arte, te da poder, porque tienes la técnica para poder crear. No regalas el poder ni al texto, ni a un director, ni a las producciones. El actor se siente con poder como para poder crear, y su cuerpo le va dando dosis de espiritualidad, como si dijéramos que el cuerpo va haciendo y el espíritu se va enterando de algunas cosas de lo que el cuerpo hace. Ahí es donde el cuerpo se manifiesta en una astucia muy singular y que uno tiene que descubrir cuando está trabajando. ¿Y cómo se empodera al actor de esa astucia del cuerpo, por ejemplo, en la pedagogía o en la dirección, ¿no? Vos me contabas, me gustaría que lo cuentes, cuando lo dirigiste a Federico Lupi, ¿cómo se llama? El guardia del El guía Hermitage, del ¿no? Hermitage. El guía del Sí, Hermitage, exactamente. sí, Cuando lo dirigiste a Federico Lupi, fue una experiencia muy difícil, ¿no? Pero sin sí. embargo, alguien te comentó después que Lupi le había dicho que había aprendido muchísimo con vos en el trabajo de los ensayos. ¿Lo Contanos habíamos un hablado poquito. de esto? Sí, claro, Sí. en esta entrevista que te contaba que hicimos para el Ah, libro sí, sobre artistas ahora me investigadores acuerdo. que sale en la ENSAD de Perú. Sí, sí, y sale en Kansas también, en Exacto, la revista. Sí, exacto.
Sí, que por otra parte, sí, he leído la entrevista en esta semana porque me la mandaste y me interesó mucho alguna de las cosas que conseguimos ahí. Debe ser que tú preguntas muy bien, Qué bueno, me sí, alegro. sí, debe ser que preguntas muy bien para que surjan algunas cosas. No, yo lo que quiero decir es que el tema de lo de Lupi fue francamente muy doloroso en el proceso porque nos peleamos mucho, ¿no? Yo quería que él asumiera la libertad de buscar cosas que yo no pretendía imponerle. Ni quería ni lo deseaba, porque para mí el viaje tiene que ver con ir de la mano, ¿no? Y si últimamente digo una cosa que me vas a perdonar porque parece una butad, no parece un exceso, pero es que cada vez evoluciono en ese sentido más hacia un lugar de posibilitar cosas, no cerrar caminos, ¿no? No soporto los actores que me hacen caso. No me gusta nada. Me gusta que en todo caso el actor diga, tengo algunas cosas que te voy a proponer, vamos a trabajar, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces, claro, en ese lugar aparece algo. No es que yo me ausento, yo estoy ahí para trabajar con él, pero no para que reciba órdenes. En todo caso, para que reciba impulsos, motivaciones, espacios de trabajo. Y con el flaco fue muy duro porque nos peleamos mucho, 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 mucho. Luego estrenamos y el espectáculo fue un éxito monumental. Estuvimos 2 años caminando por toda España. Bueno, eso no me importa nada, no es lo que quiero valorar, pero lo que quiero decir es que eso podía haber tapado todo. Pero yo me quedé muy triste, tanto es así que Tejido Abierto Teatro, que es mi manera de asumir un criterio de trabajo con actores formados y con las cuales no necesito darle órdenes, surge después del guía. En el año 2007 yo arranco con Tejido Beckett, Tejido Abierto, Tejido Beckett, que da luego nombre al grupo, que se hizo en el Cervantes, ¿no? En la Sala Grande, donde estuvo de subdirector ahora. Y ese proyecto tuvo que ver, creo que tuvo una enorme dependencia con todo lo que a mí me castiga la realidad de los ensayos con Lupi. Nos peleamos mucho, discutimos mucho, la obra salió porque tenía que salir, porque yo trabajé para que saliera, y en el fondo él asumió, ¿no?, ciertas cosas en donde teníamos que ir resolviendo, y tuvimos situaciones de mucha confrontación, de mucha confrontación. Es muy largo ahora de relatar, pero lo extraordinario es que Adrián Navarro, que es un actor que vive en España, casualmente un día se encuentra conmigo y él venía a trabajar la última obra que hizo Lupi antes de su muerte, ¿no? Y Adrián me dice, trabajé con Lupi y me habló muy bien de ti. Y yo me quedo mudo, ¿no? Le digo, ¿qué me está diciendo, Adrián? Si nos peleamos todo el tiempo. Ah, no, no. Él me dijo que se había peleado mucho contigo, pero es el director con el cual más había aprendido. Fíjate lo que es la vida. Y yo le digo, no te puedo creer, digo, lo que me estás diciendo. Tanto es así que me emocioné porque me permitió una cierta reconciliación con un Lupi ya muerto. Y me dice Adrián, él no soportaba a los obsecuentes y tenía una relación muy mala con los directores obsecuentes. Con lo cual tú demostraste todo lo contrario, porque te peleaste todo el tiempo con él y por eso te valoraba. ¿Qué tal? En Qué fin, bueno. pasan algunas cosas como esta, y bueno, en última instancia, lo digo sinceramente, me permitió internamente, ¿no?, amigarme con el flaco, ¿no? En fin, yo creo que eh, el flaco tenía problemas, Lupi tenía problemas de prestigio, de fama, que acaba siendo una especie de lugar de entierro prematuro, ¿no? Los actores no acaban de crecer, de evolucionar cuando se meten en ese territorio, porque después terminan haciendo casi siempre lo mismo, producto de defender eso, ¿no? Eso que alguna vez hicieron, ¿no? Entonces fue una batalla, pero bueno, en fin, mira cómo te Y acordaba de eso. Sí, sí, no, claro, estaba en la Jorge, entrevista. Sí, sí. a mí me gustaría, retomando esto que estás diciendo y hablando también de una situación que vos planteás en este libro con Emeterio Diez Puertas, Sí. ¿no? Una selva de palabras, eh, esta idea de cómo trabajás en los talleres, en los seminarios para el empoderamiento
del actor respecto de esta astucia del cuerpo, ¿no? En este momento te están escuchando muchos actores y actrices. A mí me gustaría que cuentes un poquito, digamos, cómo se hace para, Sí, digamos, para cómo estimular no. o para despertar esa astucia del cuerpo en las y los actores. Bueno, tanto en Medellín como en Bogotá he trabajado muchísimo. En Medellín he dado, no sé cuántos seminarios, 7, 8, más el máster de dirección escénica en la Universidad de Antioquia. Y en Bogotá, bueno, la portada de mi libro más vendido es en el Festival Internacional de Bogotá, Hacer Actuar. La portada es cuando estrenamos Alrededor de Borges en el Festival Internacional de Bogotá, precisamente. Esa es la portada del libro, estoy con Juan Ángel, con el actor colombiano. Quiere decir que en Colombia tengo un recorrido suficientemente largo y amplio como para que sepan de qué va la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que le plantea, qué es lo que le plantea a Inés cuando empieza a trabajar? Y lo primero que les planteo, ¿sabes qué es? Ayer lo recordaba en el Kairos, estuve con un director, me preguntaban algunas cosas. Lo primero que yo normalmente en Latinoamérica planteo en el primer momento, cuando comienza una clase, cuando empieza el seminario, normalmente me adelanto, me pongo delante de todos y les digo, esto no es de hablar, ahora empecemos a trabajar. Claro, al plantear esto no es de hablar, ¿de qué es esto? ¿De qué es esto? En principio, de tejer cuerpos y palabras, pero para tejer palabra con cuerpo, primero tiene que ocuparse el cuerpo de armar un territorio. Si no, no hay tejido. Lo que hay es dependencia de la palabra, apego a la palabra. Hay un problema, que es que hago algo para poder decir lo que tengo que decir, para poner la obra de pie. Eso no es construir. Eso es depender del valor de la palabra, de ese enorme servilismo a la palabra que evita que se construya algo entre el cuerpo y la palabra que gradualmente van estableciendo un tejido, ¿no? Van armando una tela que va construyendo relaciones de necesidad entre el cuerpo y la palabra. Para eso necesito que el actor crea que interpretar es una forma de reacción contra las limitaciones de la palabra. Si no lo vive como una reacción, no va a conseguir que surja una multiplicidad de sentidos que aparecen solo como consecuencia de que él reacciona contra la palabra. Para reaccionar contra la palabra hay que tener un cuerpo preparado para interrogarse, porque normalmente lo que sabemos es interrogar la palabra y lo que no sabemos es interrogar al cuerpo. El cuerpo, cuando elige interrogarse, no es que quita del medio la palabra, las llama de una manera diferente. Llamar a la palabra quiere decir que el cuerpo aprende a desestructurarse, a desarmarse, a deshacerse, para no copiar la vida, con lo cual hacemos un proceso en todos los ensayos, donde cuando el actor entra a la escena, tiene el cuerpo preparado, desarmado. Hay un desarrollo que se llama trabajo previo. En México es donde lo dijeron por primera vez, me acuerdo. Creo que lo dijo, estábamos en ese momento con Mario Espinosa y un actor que dijo, la técnica de Inés. No, la técnica de Inés es el previo. Fue el primero que afirmó que el previo era la técnica. ¿Por qué? El previo tiene 4 momentos donde el actor, esto es metodología del aprendizaje, ¿no? El actor desarma y cuando entra a la construcción de la escena, no entra con ideas, entra con un cuerpo suficientemente desarmado para que pueda llegar la realidad, para que pueda entrar el otro, para que pueda encontrarse con lo que lo rodea. En ese lugar conseguimos reconvertir el lugar de la palabra, darle a la palabra algo así como un lugar de espera, hasta que el cuerpo la va llamando, el cuerpo hace como de anzuelo, la va llamando, se va encontrando y se va tejiendo, ¿no? Entre el cuerpo y la palabra, un algo que acaba siendo escena y personaje, ¿no? Básicamente entre el previo, que es la apertura, el eje 1 de la técnica, y la estructura técnica interpretativa, que es el eje 2, que es cuando se pasa del previo a la construcción del personaje, se logra que la estructura técnica interpretativa, que tiene 4 elementos y un quinto que se añade al final del proceso, permita una, digamos, ordenamiento de lo abierto, ¿no? Es decir,
son saberes que hay que ordenar, ¿no? Todo eso que se consiguió con la apertura hay que ordenarlo, y se ordena con la estructura técnica interpretativa, que serían los dos ejes. En la técnica que yo trato de dar hay dos ejes, el previo y la estructura técnica interpretativa. Jorge, me gustaría decir que una de las cosas que contás en Una selva de palabras, este libro que en realidad es un libro de Emeterio Diez Puertas, porque él es el que Así armó el es. libro, pero a partir de las entrevistas que te hizo, ¿no? Sería casi, yo te diría, un libro autobiográfico, pero gracias a la mediación de Emeterio Diez Puertas, ¿no? Vos contás que tenés, digamos, en el año 76 te vas a España, digamos, Sí. por la dictadura argentina. Contás ahí tus primeros pasos en España. Yo te quería preguntar, digamos, por tu relación con el teatro argentino, con el teatro latinoamericano, ¿no? Nosotros sabemos que el teatro latinoamericano es una de las cosas más maravillosas de la cultura mundial. Pero digamos, hay una zona donde es menos conocido, por ejemplo, en Europa, ¿no? Hoy, Sí. lo decía Guillermo Heras el otro día. Entonces, mi pregunta es, ¿qué deudas tenés con esos orígenes, por ejemplo, en el teatro independiente argentino? ¿Qué deudas tenés con el teatro latinoamericano? ¿O es la experiencia española la que te marca en esta forma de entender el teatro? Se nos cortó. No sé si. Parece que se congeló, sí. Ah, qué pena, qué pena, qué pena. Justo cuando estaba muy interesado en que nos contestara esta pregunta. Vamos a ¿Yo? ver si. Ahí está, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí Ahí vuelve. volvió. Ahí, No, ahí digo volviste, que, Jorge. ¿Se escuchó la dale, pregunta? perfectamente, me siguen. Yo decía que Sí. yo soy un hombre de los años 70, ¿no? Y yo en los años 70 aprendí que uno tenía que hacer lo que tenía que hacer. Había una responsabilidad ética frente a lo que es cada ensayo, cada día de trabajo, cada clase. Y luego, si uno tenía suerte y ganaba dinero con eso que hacía, ya era pues, como que te guste jugar al póker y ganes, ¿no? Qué bien, ¿no? Ahora, uno tenía que hacer lo que tenía que hacer. Eso yo me lo llevé puesto, sin duda alguna. Es una consecuencia, te quiero decir, mi último espectáculo aquí es el Voices, con Adrián Guío, Cristina Banega, Beatriz Pelcine. Después de eso es que los militares deciden que soy mejor que me voy, mejor soy presidente, o me matan o me voy. Entonces decidí irme, con una manera de reacción frente a algo que se me impuso desde la realidad. Todo eso me lo llevo puesto. No puedo ir con eso fuera de mí, ¿no? Eso, ¿a dónde voy a ir que eso no me pertenezca, ¿no? Porque esa impronta ejerce sobre mí una presión muy, muy grande. Y claro, me encuentro con un teatro que está lleno de 40 años de franquismo detrás, y hay una colisión. Y sigue habiéndola de alguna manera. Yo sigo siendo un hombre de Latinoamérica que ha trabajado mucho y sigue trabajando en España. Aldo Prico me decía en Rosario este fin de semana que a presentar el libro y a hacer el Quijote, me decía, pero hablas muy mal de los españoles en el libro. Y yo no siento que hable mal. Yo siento que traté de objetivar algunas condiciones que se dan en España y que en última instancia son dependientes de algunos valores que se han comprado en España, en donde la prioridad de la rentabilidad, de la exhibición, está por delante de otras prioridades que yo no descarto que a uno le vaya bien con lo que hace, ¿no? Lo que quiero decir que hay variables que no se pueden poner una antes que la otra, ¿no? Entonces pasa algo respecto a qué es definir a un actor. En España, en España normalmente un actor se define por el dinero que gana y por la fama o el prestigio que tiene. No se define por la técnica que utiliza para construir un personaje, que sería para mí lo lógico de definir a un actor, ¿no? Es decir, un colectivo como este no debería estar sujeto a otra definición de lo que es el actor que no tuviera que ver con el presente, que no tuviera que ver, perdón, con el pasado, el presente y los anhelos de cada uno, en independencia de que sean
un pasado diferente, un presente diferente y unos anhelos diferentes en cada caso. No puede ser que la definición sea prestigio o dinero. No se es más profesional porque se gane más dinero. Se es más profesional porque se hace bien lo que uno hace. Y después si gana dinero, está muy bien ganarlo, ¿no? Nadie dice que no, ¿no? Pero la prioridad es esa. Entonces, hay algunas batallas que yo di en España, las vengo dando, las doy en las clases, las di en el departamento de interpretación, y muy fuertes, y muy fuertes. Y estuve a punto de ser director de la escuela y no lo fui precisamente porque dije todas las cosas que no tendría que haber dicho si hubiera querido ser director, mintiendo, lo hubiera sido. Dije montones de cosas, en el libro lo cuento, cómo fue la reunión en donde yo digo lo que voy a hacer en la escuela y justamente por esa razón deciden que sea otro el director. Claro, probablemente no hubiera podido cambiar nada, hubiera sido muy duro, pero bueno, yo si me ponía al frente de una institución como esa, iba a ser con todas las consecuencias. Y con todas las consecuencias. Y bueno, no fue y no tenía que hacer. A la larga agradecí que no fuera, porque hubiera sido un gran dolor de cabeza la batalla que yo hubiera dado ahí, ¿no? Pero bueno, no la di. Entonces quiero decir que, bueno, no puedo evitar ser deudor de un tipo de teatro que me marcó mucho respecto a un proceder ético. Me marcó mucho, ¿no? Me hizo entender que uno puede tener una técnica, pero si no tiene una ética, ¿a dónde va a ir con la técnica esa? Porque si no tiene una ética, la pone al servicio de cualquiera, ¿no? Cualquiera que te pide esa técnica, si uno no tiene un proceder ético, pues la utiliza al servicio de cualquier cosa. Y al mismo tiempo no se puede solamente tener principios éticos, porque si uno solamente tiene ética, se queda en casa. No encuentra nunca a nadie suficientemente ético como para compartir una técnica con uno, ¿no? Uno tiene que tener equilibrio entre lo ético y lo técnico, y las dos cosas articuladas para mí definirían el teatro de nuestro tiempo. Y claro que lo encuentro en muchos lugares de Latinoamérica, en muchos, y también lo encuentro en España. Lo que no te quiero decir es que hay lugares en donde me parece interesante seguir convocando una reacción frente a algunas definiciones convencionales que terminan siendo, ¿sabes qué, Jorge? Posibilismo mediocre, nada más. Terminan siendo eso. De acuerdo, Jorge, se nos pasa el tiempo volando, nos quedan unos pocos minutos, parece mentira, pero yo te quería preguntar por la conexión entre el teatro y el fútbol, que es otra de tus pasiones, ¿no? Me interesa muchísimo, no sé si no se nos cortó, porque lo veo congelado a Jorge, a ver, esperemos, ojalá que no. Ahí está, ahí volviste. Sí, sí. Jorge, te estaba preguntando por la relación entre fútbol y teatro, ¿no? Y Sí. en ese sentido, sé que el fútbol es una gran pasión tuya también, pero lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en relación a jugadores como Messi, ¿no? O a los grandes actores, si hacemos un paralelo, Messi se nace, se hace, un gran actor, una gran actriz, se nace, se hace, ¿cómo es esa relación? Ay, qué pena, me parece, ahí está volviendo. Sí, Volví. Ahí está. No, ¿escuchaste la Sí. pregunta, Jorge? No la escuché. No. En relación a jugadores, ¿cómo? Y te quedaste ahí. Mirá, yo te preguntaba por el tema de los grandes jugadores como Messi, si nace, se hace, nace y se hace, o a los grandes actores, grandes Sí, actrices, si sí, nacen y se hacen, sí, ¿cómo es sí, ese paralelo entre sí, los grandes sí, jugadores de fútbol y las grandes sí, y grandes actores? sí. El talento se conquista a través de la técnica. Esa es mi lectura. Se tienen ciertos orígenes vinculados con la infancia, con la formación, con los compañeros de escuela, con los profesores que uno ha descubierto en el camino, y gradualmente se conquista a través de la técnica, y a partir de esa técnica uno va, después de haberlo conquistado, va dándose cuenta que la técnica libera el talento, ¿no? Deja que el talento salga. La pregunta es, ¿se tiene o no se tiene antes de empezar a enfrentarse con el problema de la técnica? Yo creo que metodológicamente hablando, el talento se puede conquistar. Porque en última instancia sabe lo que es el talento, y me voy a atrever a definirlo con el perdón
de toda la gente de Manizales, a los cuales, aunque parezca mentira, todavía no he ido nunca. Al Festival de Manizales no he ido nunca, no sé por qué, ¿eh? He estado siempre a punto de contacto, no sé qué, razones diversas, así como a Medellín y a Bogotá he ido montones de veces, muchas, a Manizales no he ido. O sea que espero que a partir de hoy podamos encontrarnos alguna vez. Decía que me voy a permitir definir el talento, Jorge, querido. Talento en realidad es algo eh, que uno tiene, es algo que viene con uno y al mismo tiempo es adquirido. Porque en definitiva, ¿qué es lo que se adquiere? La posibilidad de dar y recibir en el momento de la construcción, en el marco del ensayo de una situación y de un personaje, de dar y recibir, y ese dar y recibir acaba siendo una forma orgánica de dar una respuesta expresiva y orgánica a algo que está construyéndose, que se está constituyendo. Es decir, el talento tiene que ver con asimilar eso que está pasando. Por eso la astucia del cuerpo, el subtítulo que tiene es lo que ocurre, ¿no? Porque el talento se demuestra en tanto y en cuanto uno aprenda a dar y recibir orgánica y expresivamente. Y eso es un desarrollo que se entrena. Eso se puede conseguir. Y esto no es ni un dogma ni una doctrina. Esta es una manera de entender que el talento se puede entrenar. Que hay algo de lo que tiene que ver con el talento que se produce en el fútbol como en el arte del actor. En los jugadores como en una actriz o en un actor. Es cierto, ¿no?, que se dan condiciones de autoexigencia que hace posible eso que los yanquis llaman los 1000 tiros libres. Dicen, entre el jugador ese de baloncesto que se queda después del entrenamiento y hace 1000 tiros libres y los otros que se van, de ese de los 1000 tiros libres que tiene mucho menos talento que los que se van, va a salir ese gran jugador que se autoexige lo que otros nos exigen. A nosotros nos pasa lo mismo. Como les digo a los alumnos, da la casualidad que los que más trabajan, los que más ensayan, son los que dan como consecuencia trabajos mucho más interesantes. En fin, De es como el acuerdo. cuentito, Sí, perdón, el perdón. cuentito del jugador de golf, ¿conocés ese que casi entra, tira la bola, no pega en el árbol, da media vuelta, no sé qué, una suerte bárbara, y se queda a 2 centímetros, ¿no?, para que la meta. Y cuando llega hasta ahí hay un aficionado que le dice, qué suerte que tenés, Palmer, ponele, Arnold Palmer, qué suerte que tenés, mirá, madre mía, lo que hizo la bola y dónde se queda. Y este se para, lo mira y dice, sí, cuanto más entreno, más suerte tengo. Eso es todo, ¿no? Está buenísimo. Cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, en fin, no, es simple, pero es así. Qué bueno, qué bueno. Jorge, a mí me gustaría, nos quedó mucho para hablar, pero tenemos que ir cerrando ya porque Vamos se vienen cerrando. hay Tenemos otras que ir al teatro. actividades. Exacto, pero además en Medellín y en Manizales hay otras actividades, digamos, por el encuentro del festival. Yo Sí, quería decir que el libro se llama Jorge Eines, Una selva de palabras. El libro fue hecho por Emeterio Diez Puertas, profesor español, entre otras de la RESAD, ¿no es cierto?, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de sí. España. Me gustaría decir también que están tus libros, ¿no es cierto?, los 8 libros, especialmente se consiguen los últimos a través Sí. de la biblioteca Jorge Eines en Gediza, y que también estás empezando a publicar algunos libros tuyos en Antígona, y en este caso, por ejemplo, se consigue en Argentina el libro a En través Losada. de Losada, ¿no? Losada Sí. y Antígona han hecho un acuerdo, lo cual me parece bárbaro, porque muchas veces los libros que salen en España no nos llegan a Latinoamérica, y si se empieza a editar, digamos, territorialmente en los países latinoamericanos, va a ser más fácil que se acceda a esa bibliografía. Sí, ahora Jorge, estaba justamente intentando que Antioquia, la universidad, o la de Veracruz, este mismo movimiento que hicimos con Losada, hacerlo con ellos. claro, exacto, exactamente. Jorge, yo te agradezco enormemente y realmente ha sido un cierre de oro para este cuarto Congreso
Iberoamericano de Teatro. Sobre todo, yo quiero poner un eje, por supuesto hablaste de muchas cosas, pero quiero poner mucho el eje en esta dimensión de creación, investigación, creación, o filosofía de la praxis escénica, ¿no? Esta Sí, idea de que, digamos, producimos conocimiento observando y autoobservando las propias prácticas. Y ese conocimiento es fundamental porque, como decíamos al comienzo, ¿no? Que cómo sería la historia del teatro occidental, por ejemplo, sin los libros de Stanislavski o sin el teatro y su doble de Antonín Artaud, ¿no? Así que, Jorge Inés, muchísimas gracias. Bueno, y yo aprovecho para agradecer enormemente al equipo de este cuarto Congreso Iberoamericano. Por supuesto, le quiero agradecer enormemente a Octavio Arbeláez, que sin cuyo apoyo sería imposible hacer todo lo que estamos haciendo. Agradecerle al equipo académico, le quiero agradecer a Wilson Escobar, a Natacha Cos, a Didan Weekend, a Guillermo Eras, agradecerle a la Universidad de Caldas, a la Universidad de Buenos Aires, al Festival de Manizales y al Festival de San Ignacio, a Confama, y por supuesto agradecer a los 65 ponentes y a todos quienes nos dieron estos plenarios, y muy especialmente a los que hemos estado ahí en la pelea digamos, de los aspectos más materiales, por decirlo así, del encuentro. Me refiero, por supuesto, a Angélica Castillo, me refiero a Yurani, me refiero a Gabriel Zapata. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y espero que nos veamos el año que viene en el 5º Congreso Iberoamericano de Teatro. Jorge Inés, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por haberme invitado, y gracias a Manizales por darme la posibilidad de encontrarnos y hablar de estos temas. Muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, el No. festival sigue,